La semana pasada, en el programa de la semana pasada, comencé a hablar del tema de la corrupción y el combate a la impunidad en nuestro país, y explicaba que existen diferentes tipos de corrupción en el ámbito político, en el ámbito de la administración pública, en el ámbito privado también, en el ámbito militar, en el ámbito policial, judicial. Este es un problema, digamos, mundial, el problema de la corrupción. No hay ningún país en el mundo que esté exento de estos peligros de la codicia de funcionarios o de empresarios por enriquecerse. Y el impacto que genera la corrupción en cualquier país son obviamente impactos negativos, porque donde hay corrupción no hay incentivos para invertir, porque en la medida en que los inversores advierten que para poder invertir tienen que estar pagando comisiones adicionales al margen de la ley a los funcionarios o los empleados públicos, pues eso no genera mayores incentivos, porque actúa casi como un impuesto. Por otro lado, la corrupción genera como impacto negativo la reducción del crecimiento y de los servicios públicos, porque los negocios basados en la corrupción son mucho más riesgosos que los negocios legales, de manera que se incrementan los valores, se reduce la cantidad de obras materiales que se puedan realizar, y eso obviamente reduce también el crecimiento. Decía también de que otro de los impactos negativos que yo lo puedo percibir en los jóvenes universitarios, en los estudiantes, que no tienen, digamos, el incentivo de la preparación académica, intelectual, de alcanzar el éxito por esa vía, sino por una vía diferente, por la vía del padrino político, por la vía de meterse a un partido político para hacer lo que muchos aspiran a hacer en cuanto salen de profesionales, que es hacer dinero. Y hay otras personas que se dedican sin estudiar, sino entrar directamente a la política y obtener grandes beneficios. Yo creo que en nuestro país hay mucho de estos últimos, en donde hemos visto que personas que tienen muy poca preparación académica se meten a la política, y en cuestión de un par de años ya aparecen como verdaderos empresarios o personas con mucho dinero, con muchos recursos, con muchos bienes. Y esto no puede tener otra explicación si no es, digamos, la realización de otras actividades lícitas, pero no tiene otra explicación más que hay de por medio actos de corrupción. Ya lo explicaba en el programa anterior, de que ningún funcionario en nuestro país, ningún funcionario de primer nivel de cualquiera de los órganos de gobierno, comenzando por el propio presidente de la República, los presidentes de los 3 órganos de gobierno, los diputados, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando sus ingresos son exclusivamente de salarios, les resulta materialmente imposible, o resultaría materialmente imposible, adquirir propiedades de valores superiores a los $150,000, que es lo que razonablemente podría aspirar un funcionario de estos de primer nivel, que tenga familia, hijos, compromisos que cubrir, y obviamente el sueldo no alcanza para comprarse ranchos en las playas ni para comprarse casas más allá de los $150,000, ni tampoco para comprarse vehículos de cantidades, digamos, exorbitantes, a menos, repito, que tenga y demuestre que tiene otras fuentes de ingreso y que por lo tanto podría apoyar al tema salarial, o la familia tiene por herencia algunas otras fuentes de ingreso, pero esto tiene que ser comprobado. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia es la oficina encargada de recibir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, tanto al ingreso a los cargos como también al cese de los mismos, pero también voluntariamente los funcionarios pueden estar actualizando sus declaraciones patrimoniales cada vez que se modifique, digamos, su situación económica. La sección de probidad ha recibido desde siempre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, pero lo que no ha hecho nunca es que haya analizado en serio
y haya realizado las investigaciones para constatar la veracidad del contenido de las declaraciones. Esto se ha producido recientemente en virtud de un cambio de política estratégica seguida por la Corte Suprema de Justicia para investigar aquellos funcionarios que de sus propias declaraciones y de la constatación de la veracidad de las mismas se descubren que existan indicios de enriquecimiento ilícito. Quiero sobre esto aclarar de que la Corte Suprema de Justicia no juzga ni declara culpables por delitos de enriquecimiento ilícito, sino que la labor importante que hace la Corte Suprema en esta materia es identificar la posible existencia de indicios de enriquecimiento y cuando los exista, certificar a otras autoridades que son las competentes para realizar investigaciones y también para declarar culpables a los funcionarios que no hayan justificado esos enriquecimientos supuestamente ilícitos. La labor entonces de la Corte Suprema, que se basa en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, se circunscribe, por un lado, en una labor administrativa, que es la de recibir las declaraciones, además realizar investigaciones de funcionarios y empleados públicos, acudiendo a la búsqueda de las fuentes originales, digamos, de la información, como los bancos, y las instituciones encargadas de fiscalizar los fondos, como el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas, digamos el Centro Nacional de Registro, que son registros públicos en donde aparecen inscritos los inmuebles, todos los inmuebles, así como también aparecen inscritas todas las sociedades o las empresas que tengan, quiénes son los socios, cuánto perciben de acciones, de dividendos y todas las inversiones que pudiera tener. De manera que hay registros públicos en nuestro país que se pueda obtener de ellos la información requerida. La Ley de Enriquecimiento Ilícito obliga especialmente a todas las instituciones públicas y privadas para contribuir con la Corte Suprema de Justicia en proporcionar la referida información. De manera que esta labor de verificar el patrimonio de los funcionarios es una labor que realiza la propia Corte Suprema de Justicia a través de la oficina denominada Sección de Probidad. Quiero recordar también a la audiencia que en el año 2006 o 2007, no recuerdo exactamente en cuál de los dos, el entonces jefe de la sección de probidad encontró que había algunas irregularidades en las declaraciones patrimoniales, tanto del presidente Flores como también de muchos miembros de su gabinete, de ministros, viceministros, presidentes de autónomas, que la oficina de probidad había identificado como irregularidades patrimoniales. Entonces este jefe de la sección de probidad libró un oficio a los bancos para pedir movimientos bancarios de todos estos funcionarios y los bancos mandaron una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces, estoy hablando de 2006, 2007, el doctor Agustín García Calderón, y llevó al debate a la Corte Plena de si el jefe de la sección de probidad tenía o no facultades para solicitar informaciones bancarias. Y la conclusión de aquella Corte Suprema de Justicia de esos años, que no era ninguno de los que estamos actualmente, la conclusión era de que el jefe de la sección de probidad no podía solicitar informaciones bancarias de funcionarios. Eso, en un acto de decencia que no se ve mucho por estos lados, el jefe de la sección de probidad dijo: bueno, renuncio porque aquí no hay nada que hacer, y se marchó de la institución. Y a partir de ahí la Corte tomó la decisión de que el jefe de la sección de probidad no podía hacer prácticamente nada si no era con autorización de la Corte que nunca le interesó indagar el patrimonio de los funcionarios públicos a través de sus declaraciones. En el 2009, a la llegada de 5 nuevos magistrados, entre los que me encuentro, intentamos también revivir el debate acerca de
del papel preponderante que debe jugar la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, y fue materialmente imposible porque no habían votos ni interés suficientes para emprender investigaciones de esta naturaleza. Hasta el 30 de junio de este año, que cumplieron el periodo algunos de los funcionarios que en aquella época también habían participado, digamos, rechazando las atribuciones a la sección de probidad, hasta que se fueron el 30 de junio de este año y han llegado unos nuevos magistrados, hemos visto la posibilidad de retomar el tema que siempre hemos querido, al menos en la sala de lo constitucional, que es la investigación de los funcionarios de cualquier color político, de cualquier órgano de gobierno, de cualquier nivel, realizar investigaciones. Estamos convencidos de que puede resultar materialmente imposible investigar tantos funcionarios que han pasado por la administración pública, de quienes se ha dicho que pudieron adquirir de manera ilícita bienes desproporcionados con los sueldos o sus ingresos. Pero estamos impulsando unas actividades orientadas a investigar por lo menos a algunos funcionarios hasta donde no sea materialmente posible investigarles. Y así hemos identificado varios funcionarios que están en investigación, pero el jefe de la sección de probidad hace un par de días nos pasó el informe final de este funcionario que recién acabamos de ordenar que se enjuicie, el diputado de la Asamblea Legislativa, del miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Reinaldo Antonio López Cardosa, de quien, según el informe de la sección de probidad, se encuentran indicios de enriquecimiento ilícito, y la Corte Suprema, en una sesión anterior, identificó que en efecto hay indicios de enriquecimiento ilícito. Como digo, la Corte Suprema tiene facultades para iniciar de oficio, sin que nadie lo solicite, investigaciones sobre estos funcionarios, y hemos dado instrucciones al jefe de la sección de probidad que analice las declaraciones de los funcionarios, que verifique la veracidad de esas declaraciones, porque también hay que decirlo que algunos funcionarios, bueno, con este mismo Reinaldo Antonio López Cardosa, hemos descubierto que tampoco había declarado todos los bienes que se le han detectado, porque mientras nosotros estábamos tomando la decisión de ordenar su enjuiciamiento por enriquecimiento ilícito, justo en esos momentos estaba llegando una nueva información del Centro Nacional de Registros, en donde se identificaban muchos más inmuebles que no estaban incorporados ni habían sido tomados en cuenta porque no aparecían en su declaración patrimonial. Entonces, esto significa de que las declaraciones patrimoniales es probable que en muchos casos no revele todo lo que en realidad tiene el funcionario. Y en eso consiste la labor de verificación que debería de hacer la propia sección de probidad. Yo quiero compartir con la audiencia de este día sobre cuáles son los hallazgos encontrados en el caso de este diputado Reinaldo Antonio López Cardosa. Quiero decir que la labor que hizo la sección de probidad era enviar solicitudes o informes a los distintos bancos del país, también al Centro Nacional de Registro. La sección de probidad requirió información al Ministerio de Hacienda, al Centro Nacional de Registro, propiedad raíz, propiedad intelectual y registro de comercio, a los registros de vehículos automotores, a la Dirección General de Migración y Extranjería, a distintas instituciones bancarias como el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, el Banco Azul, Da Vivienda, Procredit, GT Continental, Banco Azteca de los Trabajadores, el Scotiabank, Banco Agrícola, Promérica, Depósito de Valores, Credit Commerce, Citibank, Banco Industrial y todos los bancos existentes en nuestro país, así como también se pidió un informe al secretario general del partido,
de Concertación o Conciliación Nacional al que pertenece este diputado. Se analizó todos los informes, se cruzaron los informes bancarios del Ministerio de Hacienda, de los registros, con las declaraciones patrimoniales que ha presentado el señor diputado. Y a partir de ese análisis, con toda la información obtenida, estos son datos objetivos. Aquí no estamos hablando de apreciaciones subjetivas de la sección de probidad o de la Corte Suprema de Justicia. Son cifras, son inmuebles, son cuentas bancarias, que esto no se trata de hacer unas valoraciones subjetivas o para que se vaya a entender de que la Corte Suprema de Justicia está emprendiendo o persiguiendo de manera subjetiva, parcializada o para atacar determinados sectores. Se trata de datos verificables. Con la aclaración que dije antes de que la Corte no está haciendo un juicio, está identificando si existen indicios para iniciar un juicio. En ese juicio o en los diferentes juicios que se pudieran promover, el interesado debe acreditar, debe justificar, debe comprobar la realidad de su patrimonio. Y si eso es así, pues estará exonerado, se devolverán sus bienes incautados momentáneamente y bueno, quedará exento de responsabilidad toda vez que justifique adecuadamente. Sin embargo, con lo que hay hoy por hoy, la Corte Suprema de Justicia no ha encontrado justificación y voy a explicar los indicios que existen. Tomando como base su declaración en donde él declara que su esposa no genera ingresos ni genera gastos, es una afirmación que él ha hecho reiteradamente en sus declaraciones patrimoniales. Esto significa de que no tiene ingresos, que todos los ingresos proceden de su salario como diputado y sin embargo el banco informó, el Scotiabank informó que la esposa del diputado López Cardosa entre el año 2008 y 2015 tenía en diferentes cuentas de depósitos a plazos fijos la cantidad de $305,000, de los cuales el mismo banco informó que había ya cancelado 9 depósitos de los 11, 9 depósitos que ascendían a la totalidad de $220,000 y que están vigentes 2 depósitos a plazo fijo que suman $85,000 que fueron inmovilizados a raíz de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia. Ninguno de estos depósitos a plazo fijo fueron incluidos en las declaraciones patrimoniales y hay que decir que tanto la ley como en los formularios y las explicaciones que se dan a los funcionarios que van a rendir sus declaraciones es que deben de tomar el patrimonio familiar en su conjunto. Es decir, que las declaraciones de patrimonio no se circunscriben a analizar la situación patrimonial del funcionario, sino también de su cónyuge, de sus hijos, y deben considerarse en su conjunto. Por eso es que acá el señor diputado había puesto de que su esposa no generaba ingresos. Y sin embargo, ahora se ha descubierto que tenía unos depósitos arriba de los $300,000, de los cuales ya fueron retirados la mayor parte. Ese es un primer indicio. Indicio de enriquecimiento ilícito. El segundo indicio es que durante el ejercicio de sus funciones, el diputado adquirió 5 inmuebles a título oneroso, sin recurrir a créditos, sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias. Se verificó la compra de los inmuebles. Al verificar la compra de los inmuebles se advierte que son sustancialmente bajos, tomando en cuenta la extensión y la ubicación de los inmuebles. Pero también después declara que el valor de esos inmuebles son significativamente superiores a pesar de no haber justificado tal aumento de valor. Por ejemplo, hay inmuebles que compró
en el 2012 un inmueble en Antiguo Cuscatlán de más de 2.000 varas que declara haberlo comprado en $28,000, lo cual la Corte encuentra un poco irreal este precio, y además de eso tiene otra agravante, que en la propia escritura se hace constar de que el vendedor del inmueble recibe en ese acto la totalidad del dinero en efectivo, o sea, pago en efectivo. Y no aparece que para realizar ese pago se haya obtenido un crédito personal o hipotecario, ni tampoco hay registro de cuentas bancarias. Este inmueble de más de 2.000 varas en Antiguo Cuscatlán con un precio de $29,000, $28,000, fue declarado con posterioridad por una cantidad mucho más superior, mucho superior de arriba de los $129,000 por ahí. Un año después aparece comprando otro inmueble en los planes de Renderos. Un inmueble de 700 varas que aparece que se compra también en $25,000, que es una cantidad, en una lotificación, lotificación Quintas del Bosque, es una lotificación que 2 años después lo declara que vale $175,000. También en este caso aparece que fue comprado en efectivo. No hay registros de créditos que haya obtenido, ni tampoco hay retiros de cuentas bancarias. Y posteriormente, casi menos de 2 meses después, aparece comprando otro inmueble y después otro inmueble, y en todos ellos no aparecen registros de haber hecho retiros de sus cuentas bancarias. Además, en sus cuentas bancarias no aparecían cantidades tan significativas como el valor de los inmuebles. Ese es otro indicio que ha encontrado la Corte de que no ha sido debidamente aclarado por el funcionario. La adquisición de inmuebles sin constituirse créditos ni hacer retiros bancarios. El tercer indicio, esto que puede derivar también para otras investigaciones, que creo que es importante y que está relacionada con el tema del control, del financiamiento de los partidos políticos. El diputado declaró en concepto de cuentas por cobrar la cantidad de $77,000 y dice que esa cantidad de $77,000 es en calidad de reintegro por la deuda política correspondiente al periodo legislativo 2012-2015. Esto, dice él, que se lo entregó el partido como reintegro por sus gastos de campaña en esa legislatura, para esa legislatura. Se solicitó al partido, al PCN, informe sobre los ingresos obtenidos por el diputado en concepto de reintegro respecto de la deuda política correspondiente al periodo mencionado. Y luego el secretario nacional de Asuntos Económicos del partido mandó un informe a la sección de probidad en el que explicaba que se le entregó al diputado no 77,000 como él decía, sino que se le entregó $256,207,75, que por lo tanto no fueron declarados en su totalidad. Pero además se desconoce de dónde provinieron los fondos gastados en la campaña política y que después reclamó como reintegro, porque no hay créditos, no hay registro de quién financió su campaña política y que luego fueron reintegrados por el mencionado partido político. No contrajo deudas personales, ni hipotecarias, ni de cualquier otra índole que permitieran realizar dichas erogaciones. Yo creo que este tema también podría dar lugar a investigar si esa es el reparto que se hace con la deuda política, que es un reconocimiento en dinero que da el Estado a los partidos políticos que participan en elecciones, una especie de estímulo, más allá de discutir si eso debe ser o no debe ser legal, está en la Constitución, la deuda política.
La Constitución establece que va dirigido a los partidos políticos. Entonces habría que investigar si este es el mecanismo normal de que una vez recibe el partido, lo reparte entre los propios candidatos que participaron. Ese es, digamos, el tercer indicio. El cuarto indicio está relacionado con que el diputado López Cardosa, cuando presentó su declaración en el 2009, expresó que tenía dos cuentas hipotecarias a favor del Banco de los Trabajadores Salvadoreños, una por $225,000 y otra por $35,000, que esto hace un total de más o menos $260,000. Con eso llegó a la Asamblea Legislativa, con esa deuda. Sin embargo, estos créditos fueron cancelados antes de la fecha del vencimiento. El primero fue cancelado totalmente, los $220,000, fue cancelado totalmente el 16 de junio de 2014, a pesar de que el préstamo vencía en el 2017, y el segundo fue cancelado el 18 de octubre de 2011, a pesar de que el préstamo vencía 4 años más tarde. Y a la fecha de la toma de posesión en el periodo legislativo 2015-2018, al señor diputado no le aparece ninguna deuda. Es decir, que a pesar de declarar que su única fuente de ingresos era el salario como diputado, aparecen estos movimientos bancarios sin justificación. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar analizando esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia con relación al posible enriquecimiento ilícito del diputado Reinaldo Antonio López Cardosa. Estamos hablando de la corrupción en El Salvador y estamos hablando de los procedimientos que corresponden a la Corte Suprema de Justicia para identificar posibles enriquecimientos ilícitos, y analizábamos los indicios que la Corte Suprema de Justicia encontró que incriminan preliminarmente al diputado Reinaldo Antonio López Cardosa de posibles enriquecimientos ilícitos. Ya había mencionado algunos indicios en los cuales la Corte se ha basado para identificarlos. Había dicho unos depósitos bancarios no justificados, unas compras de inmuebles tampoco justificadas, así como también la existencia de unas cantidades de dinero como producto de deuda política que no fueron declarados. Y el último indicio que se encontró, que es, en vista de que la ley de enriquecimiento ilícito dice que debe de tomarse en cuenta las condiciones de vida del funcionario, y esto de las condiciones de vida se puede identificar o establecer por diferentes vías. Por ejemplo, en este caso del diputado, que él dijo en sus declaraciones que vive únicamente de su salario, de los viáticos, de las prestaciones que recibe de parte de la Asamblea Legislativa, cuyo salario anual llegaba al principio en el 2009 dijo que eran más o menos 48,000, después 51, y en su última declaración que presentó este año dice que sus ingresos ascendían a los $71,000 al año en virtud de los salarios, viáticos, prestaciones, comunicación y otros temas siempre derivados del cargo. Respecto al rubro de sus gastos de vida, él manifestó en sus declaraciones de que su gasto de vida oscila entre 12 y $18,000 anuales. En un principio, en el 2009, declaró que su gasto de vida era $12,000 al año. Estos eran $1,000 mensuales. Pero hoy en su última declaración, dijo que su gasto anual, su gasto de vida eran $18,000. Entonces, lo que se trata de investigar es si coincide ese gasto de vida que él ha manifestado con el que realmente lleva. Y bueno, se ha constatado de que no hay coincidencia con el estilo de vida que lleva, pues se tomó una muestra aleatoria
de retiros bancarios y se encontró, por ejemplo, que solo en un mes del año pasado, en noviembre de 2014, los retiros bancarios ascendieron a más de $9,000. Asimismo, también se analizó los viajes que ha realizado. Esto se ha analizado teniendo a la vista el informe de la Dirección General de Migración y Extranjería, y entonces se ha constatado en ese reporte de movimientos migratorios que el diputado desde el 2009 hasta la actualidad realizó 27 viajes personales de turismo por vía aérea y 8 viajes personales terrestres, y que su cónyuge realizó 11 viajes por vía aérea y 4 por vía terrestre. Es decir, que entre todos los viajes totalizan unos 50 viajes personales durante este periodo 2009 hasta la actualidad. Hay que aclarar, yo tenía la duda de si no había confusión respecto a los viajes oficiales, y estuve analizando el informe de migración, y no, se refiere únicamente a 50 viajes turísticos, y aparte de otra gran cantidad de viajes realizados de manera oficial. Estos indicios entonces son los que permitieron a la Corte Suprema declarar que había un enriquecimiento no justificado por parte del referido funcionario. Como digo, esto es una decisión preliminar limitada únicamente a señalar los indicios y a instar la investigación respectiva. ¿Cuáles son las investigaciones que aquí se han ordenado? En primer lugar, se ha ordenado remitir a la Cámara de lo Civil, a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, para que realice un juicio civil por enriquecimiento ilícito. Este es el procedimiento que establece la ley de enriquecimiento ilícito. Esto permite en ese primer escenario que se pueda justificar si hubo o no enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema, a efectos de asegurar las resultas del proceso, ordenó la anotación preventiva, es decir, la inmovilización de los bienes que fueron declarados. Se le ordenó al Centro Nacional de Registros que los inmovilice, es decir, que no pueda hacerse sobre ellos escrituras públicas de traspasos de inmuebles ni disponer de los mismos, mientras se tramita este proceso de enriquecimiento ilícito. De manera que se le han, digamos, anotado preventivamente, que es el equivalente al embargo, porque ahí se trata de una inmovilización de los inmuebles que ha declarado. Hay 5 o 6 inmuebles que se le han anotado preventivamente, y también se han inmovilizado las cuentas de depósito a plazo fijo y unas cuentas bancarias declaradas por el señor diputado. Por otro lado, también se dijo de que la Fiscalía es procedente, dice la resolución, informar al Fiscal General de la República sobre la posible comisión de un hecho delictivo en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 265 ordinal primero del Código Procesal Penal y 312 del Código Penal, específicamente que regula el delito de enriquecimiento ilícito. De manera que el enriquecimiento ilícito de los funcionarios da origen a 2 clases de acciones: una acción civil a través del juicio por enriquecimiento ilícito y una acción penal a través del procesamiento por el delito de enriquecimiento ilícito, que persigue la sanción penal a los acusados. Se le ha dicho a la Fiscalía de que debe de promover las acciones que correspondan, acudiendo tanto a la normativa penal común, Código Penal, como también a leyes especiales como la Ley contra el Lavado de Dinero y otros activos y la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita. Es de indicar que estas leyes están referidas a la incautación y destino de los bienes que provienen de actos de corrupción. De manera que hay herramientas legales suficientes para
para perseguir y alcanzar lo que dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución cuando se regula el tema de enriquecimiento ilícito? Dice que los funcionarios, el 240 de la Constitución, los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal estarán obligados a restituir al Estado o al municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido conforme a las leyes. Entonces el efecto es que estos bienes deben de pasar al Estado si fueron adquiridos de manera ilegítima. Y el funcionario puede incurrir en responsabilidades de otra naturaleza, la separación de los cargos, por ejemplo, la sanción penal o multas de acuerdo a lo que el juez en el respectivo proceso decida. Y luego dice siempre el 240, se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos se considerarán en conjunto. Los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a los incisos anteriores, dentro de los 60 días siguientes a aquel en que tomen posesión de sus cargos. La Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo. Al cesar en sus cargos, los funcionarios y empleados aludidos deberán hacer nueva declaración del estado de sus patrimonios. La ley determinará las sanciones por el incumplimiento de esta obligación. Y aquí hay un tema del que también vamos a hablar, que dice la Constitución: los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse dentro de 10 años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo, cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. Aquí está refiriéndose a que solamente puede perseguirse penalmente a estos funcionarios dentro de los 10 años, pero tendría que analizarse cuando se tenga que resolver un caso concreto si esto podría ser aplicable contra los bienes adquiridos por funcionarios que ejercieron sus cargos hace más de 10 años. Y yo quiero aclarar este tema porque algunos dicen de que por qué hasta ahora y por qué no a los funcionarios de los gobiernos anteriores. En mi opinión, esta es una opinión personal, creo que deben de perseguirse los bienes absolutamente de todos los funcionarios de cualquier gobierno, de cualquier tiempo. El tema de la responsabilidad penal, ese sí es un poco más discutible, lo dice la Constitución, pero por ejemplo, extinguir los bienes adquiridos de aquellos funcionarios de la década de los 90, de acuerdo a esta ley reciente de la Ley de Extinción de Dominio, se justifica que se pierdan a favor del Estado. Y por lo tanto, creo que no habría un impedimento legal para perseguir los bienes y quitarle los bienes a los funcionarios, aunque hayan sido de gobiernos de la época de los 90, de los gobiernos de Arena. Y yo creo que este tema del combate a la corrupción, el pueblo tiene que ser unido, y aquí no tenemos que estar defendiendo los corruptos de mi partido, los corruptos del otro partido. Creo que es un flagelo que ataca a todos los ciudadanos en general, y los ciudadanos debemos unirnos para combatir la corrupción, cualquiera que sea el funcionario que la haya cometido, de cualquier partido político. Y aquí no se trata de persecuciones políticas.
no sé si lo habré explicado bien, pero los indicios que se han señalado son, como digo, datos objetivos. Aquí no es opinión del adversario político que quiere destruir a un diputado o a un partido político. No, trata de inmuebles adquiridos a su favor, pagos en efectivos, dineros en efectivos en cuentas bancarias, estilo de vida que no corresponde a sus ingresos, y yo creo que eso no son apreciaciones subjetivas, y la Corte Suprema bajo ningún concepto se va a convertir en persecutora de sectores específicos. Simplemente vamos a continuar trabajando para analizar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, y cuando se encuentren indicios de enriquecimiento ilícito vamos a hacer lo que hemos hecho esta semana con el diputado López Cardosa, y que los interesados luego justifiquen el origen de los fondos. Ahí en estas declaraciones de patrimonio, como dije antes, nos podemos encontrar con falsedades, en el sentido de que no se declaran todos los bienes que se dice tener, o se incorporan documentos falsos. Por ejemplo, se pueden incorporar documentos falsos que, cuando se encuentren sospechas de su falsedad, también se tomarán las decisiones que corresponden. Es decir, que, por ejemplo, si algún funcionario está acreditando unos ingresos que en realidad no tiene, para justificar la ilicitud o actos de corrupción, se tiene que realizar las investigaciones tanto dentro como fuera del país. Yo creo que esta oleada y este entusiasmo que hay por combatir por primera vez la corrupción de los funcionarios públicos, creo que no debemos detenerla, y el pueblo juega un papel importante. ¿En qué sentido? En algunos momentos yo he escuchado comentarios en donde se dice, bueno, pero si el fiscal no quiere promover la acción penal, por los motivos que sea, no quiere, se presentan evidencias como estas que hemos presentado y al final no lo hace, por las razones que sea. ¿Qué le queda al ciudadano? Miren, hay vías. Por un lado, la Sala de lo Constitucional ya ha dicho en una sentencia de que el monopolio de la acción penal no le corresponde a la Fiscalía, que cuando la Fiscalía no quiera promover la acción en contra de los funcionarios, los ciudadanos pueden hacerlo en su condición de víctimas y constituirse querellantes. ¿Por qué? Porque la ley procesal penal autoriza a constituirse querellantes, es decir, en acusar a funcionarios públicos cuando estos han cometido delitos que perjudican a la colectividad, cuando han afectado bienes jurídicos de carácter difuso, cuando han realizado, por ejemplo, actos de corrupción en donde hay desviación de los dineros derivados de impuestos y que por lo tanto hay una afectación a intereses difusos. Cualquier persona, cualquier grupo o asociación de ciudadanos interesados en combatir la corrupción pueden promover las acciones penales correspondientes frente a la desidia, al desinterés, al retraso por parte de la Fiscalía. ¿Cuál es el procedimiento que establece la ley procesal penal? Bueno, en primer lugar, uno tiene que acudir a la Fiscalía a presentar la denuncia. En este caso ha sido a través de una orden emanada de la Corte Suprema de Justicia. Y luego hay que esperar a que el fiscal realice las investigaciones para que luego presente el caso ante los tribunales. Si no lo hace dentro de cierto tiempo, las víctimas pueden acudir directamente a los tribunales. La Sala hizo consideraciones en este punto en la sentencia 5/2001, que se pronunció en el año 2010, que provocó unas reformas a la ley procesal penal, en donde se establece de que no se puede sacrificar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas por desidia o desinterés del fiscal. Frente a este comportamiento del fiscal general, corresponde a las víctimas acudir directamente a los tribunales. Esperamos que en este caso
así como en todos aquellos en donde aparezcan indicios de enriquecimiento ilícito, el fiscal asuma el papel que corresponde, y en este caso pues lo que correspondería, en todo caso, si el fiscal decide promover la acción, es promover un antejuicio. Estamos hablando para la persecución penal. Esto es independiente de la acción civil que se va a tramitar en la Cámara de lo Civil relacionado con el destino que deben de tener los bienes inmuebles que han sido, digamos, anotados preventivamente o embargados, que es la palabra que mejor se entiende. La persecución por el delito le corresponderá al fiscal y a la Asamblea Legislativa, quien decidirá si hay elementos para que este funcionario sea enjuiciado ante los tribunales comunes. Esperamos que exista una respuesta apropiada de las otras instituciones y también de la ciudadanía, que se convierta en vigilante de las actividades tanto judiciales como políticas que se desarrollarán en la Asamblea Legislativa en caso de que el fiscal decida promover la acción de antejuicio. De manera que este es un tema que hay que atacarlo frontalmente. Es tan grave, es crimen, es criminalidad, son estructuras organizadas. Ya he dicho en otras ocasiones que no parece justo que este pueblo siga sufriendo las calamidades y las condiciones precarias en los hospitales, en las escuelas, en las carreteras, en el desempleo, en el alto costo de la vida, por un lado, y por otro lado, funcionarios de primer nivel, que estamos llamados a dar los ejemplos, se apropien de dineros públicos o que, aprovechándose de los cargos, realicen negociaciones ilícitas y se enriquezcan de manera desmedida y de manera injustificada. La injustificada, la injustificada, la injustificada, la injustificada, la injustificada.